medidos, indicados e inferidos, pues hasta ahí viene dado por el aspecto geológico. El planeamiento en sí inicia cuando ya se va a dar el modelo económico, ¿no? Cuando van a inferir ahí los costos, la recuperación metalúrgica, va a depender mucho del tratamiento de planta, el precio del metal en el mercado, te va a dar pues un valor para cada bloque económico, ¿no? De ahí pasa a ser un recurso para ser mina, tanto subterránea como superficial. Y estos recursos van a dar mayor alcance a la información. Las reservas para la mina subterránea te van a determinar qué es lo viable a ser explotado y qué no todavía. Y cuando se alcanza tanta información como los modelos de bloques económicos, un modelo geomecánico, un modelo geometalúrgico, la recuperación y dilución de mineral, los costos de mina, dependiendo a los recursos que se tiene, la definición del método de explotación que se va a aplicar, la infraestructura de la mina, la superficie, las áreas de soporte, los aspectos socioambientales y la política de seguridad. Entonces, todo ello te va a generar una optimización sobre el diseño de la mina. Esta planificación de todo lo ya mencionado, pues también necesita una robusta información de las áreas, ¿no? Vale decir, geología no solamente te dice o te determina la información a la cual va a trabajar, no, sino que tiene que alcanzarte también cuál va a ser el plan de exploración para poder generarle vida a la mina a medida que se va extrayendo el mineral. ¿Cuál va a ser el plan de alcance en información geológica en el tiempo? ¿No? ¿Cuáles van a ser los indicadores de todas las áreas? ¿Cuál va a ser el plan geomecánico? ¿No? ¿Cómo se va a darle soporte a la mina? O sea, al decir soporte me refiero a cómo vamos a generar autosoporte. Vamos a tener que darle ciertos parámetros de control a la excavación, como dimensionamiento de tajos, como abertura máxima, como tiempo de autosoporte o diseño de sostenimiento, ya, según el tipo de roca. Entonces, este plan geomecánico va a tener mucha información, mucho más técnica, mucho más estructurada sobre el control del macizo rocoso para evitar pues que existan colapsos o paradas intempestivas en el proceso, ¿no? También el plan de mantenimiento viene dado por el área de los mecánicos, ¿no? No solamente del plan de mantenimiento de minas, sino también mantenimiento general en planta. Entonces, esta información, por el lado del área de mantenimiento, también debe generarse, pues, con los mantenimientos periódicos de los equipos, cuáles deben ser los recursos necesarios para su mantenibilidad, qué elementos son necesarios para que se pueda dar buen soporte, que exista una buena confiabilidad de equipos, exista una buena disponibilidad, existan equipos de reemplazo, ¿no? Qué tecnología se va a aplicar y con qué consumibles, o sea, qué suministros adicionales se va a contar en el proyecto. Al entender todas estas planificaciones que son eh, muy estructuradas en cada área, ¿ya? Vamos a darle mayor consistencia al plan general. También vamos a entender el plan de administración que viene dado también por el lado de recursos humanos y por el lado conductual, ¿no? El lado de las capacitaciones, la forma de recreación. Sabemos que en mina estamos en un sistema atípico, una zona aislada de la mina, la gente tiene que estar con cierta comodidad y administración tiene que generar esos recursos que te van a dar estabilidad en, en la, en la asistencia de las personas. Un plan ambiental que vaya muy asociado a las normas existentes en aspectos ambientales, en los parámetros de control, evitar contaminación, evitar algún derrame, entonces asociado también a planes de contingencia ante ciertas eventualidades. El área de medio ambiente tiene que darte esta información y alcanzar
todos los controles para los parámetros y no pasar la barrera de lo permisible, ¿no? El plan de tratamiento es el plan de planta de beneficio, ¿ya? Tratamiento mineral. El plan de proyectos es quizá el plan de obras civiles, donde tenemos que abarcar todos los gastos que se van a hacer en el proyecto y también la mantenibilidad de la infraestructura, ¿no? La edificación, la zona industrial, ¿ya? Carreteras, accesos y de repente proyectos nuevos que van a estar dentro del periodo. Al referirme al periodo, pues puede ser esto en un año normal, ¿ya? O también podría estructurarse en planes a plazos de 3 a 4 años, ¿no? Por último, el plan de evaluación económica y financiera, que es pues el área de finanzas que se encarga de revisar cuánto va a ser la inversión, cuánto va a ser el retorno y todos los indicadores económicos que tienen que revisarse en el proyecto. Entonces, el flujograma te demuestra que la planificación de minado no solo depende de una persona o de un área encasillada en los diseños, ¿no? Sino también se estructura muy bien cuando todas las áreas participan con un plan que te van a dar soporte sobre la planificación de las metas. Aquí ya vemos, entrando un poco más a lo específico en modelamiento de minado, ¿ya? Y lo que les refería de cómo se alcanzan los sondajes. Esta es una imagen de los testigos que se han extraído después de una perforación y se llama pues logueo, ¿no? Logueo o revisión de la geología, ¿ya? A través pues de estos testigos, ¿no? Esta técnica requiere de conocimiento bastante específico en niveles de interpretación. No puede confiarse estas actividades a otros profesionales que no sea el geólogo. Y a medida que se va a procesar esta información, ¿no? Se alcanza, pues ya entran a tallar otros profesionales, como puede ser la geostadística, ¿no? Todo va a alcanzarse con cierto inventario, ¿ya? Y también se debe tener espacio para poder almacenar esta información por si ahí hay que estudiar de repente, hacer un remuestreo o un reestudio, se puede decir, ¿no? También se tiene que alcanzar información de ensayos y pruebas, según Martillo Smith. Y por el lado superficial, pues existen ya interpretación de otra disciplina también dentro de la geología, ¿no? Que es la parte estructural. Esta interpretación te ayuda a determinar el comportamiento, porque lo superficial, pues, te da indicios, pero el logueo ya te da mayor consistencia, ¿no? Esta información que una vez generada en una base de datos, te va a dar cierta modulación. Les mencionaba que existen ya softwares que te determinan, según la información que se alcance, te van determinando, pues, una simulación de comportamiento, ¿no? Mediante elementos finitos. Los modelos geológicos, ya, o información geotécnica, ya se definen, pues, en dominios, ¿no? Entrando ya a la parte de modelamiento geológico, pues se tiene cierta interpretación, ¿ya? Que va a gestionarse en un software y te va a dar alcance para interpretar cómo está comportándose el yacimiento en el espacio. Esta información complementada con la información geoestadística, que va a ser el modelamiento matemático, nos va a dar mayor alcance a la interpretación del comportamiento y yacimiento a medida que se va profundizando la mina. La geoestadística es un aporte bastante necesario y en estos últimos años ha evolucionado mucho, que te
permite pues interpretar el yacimiento y darle mayor grado de certeza al modelamiento que se tiene. Ahora, entendiendo que existe ya cierta formación de un yacimiento, se tiene en el espacio ya identificado cómo se comporta el yacimiento, cómo se tiene estructurado, entonces vamos a determinar pues el dimensionamiento de las operaciones. Y para darle consistencia a la información operativa, se tiene que recurrir tanto al volumen de yacimiento, a lo que se tiene como reserva, a la tecnología que se tiene dentro del procedimiento. Si es un proyecto nuevo, pues es de repente mucho más fácil de tomar decisiones, ¿no? Pero si es un proyecto ya encaminado y se va a hacer una planificación de repente anual, todavía la tecnología que se ha ido repitiendo según la historia de la mina, ¿ya? Se va a tener que innovar o mejorar mucho, dependiendo mucho de la planificación ya estratégica de la organización, ¿no? Si se tiene que incorporar una nueva metodología de explotación, se realiza. Si hay todavía un estudio, se espera, ¿no? También se tiene que ver el comportamiento dentro del mercado. O sea, si es una mina, por decir, polimetálica, y su planta está diseñada para tratar elementos metálicos, ¿ya? Y de momento deciden apostar por solamente un elemento, o de repente migrar a tratar solamente uno de los elementos, entonces tiene que decidirse en función a la tendencia del mercado, ¿no? La capacidad financiera sucede más cuando se tienen pues grupos de empresas mineras que no son tan relacionadas a la minería, ¿no? Empresas que tienen inversiones en otras industrias, ¿ya? Y que por de ahí de repente van a querer quitar ciertos recursos económicos a la producción, a la industria o a la mina, y de repente van a querer apostar a otras industrias. O también se puede dar en el caso de que exista cierta reducción o cambio de dueño, ¿no? La mina. Entonces, hay que entender que el dimensionamiento de la operación para decidir la planificación también viene dado de cuántos recursos económicos se cuentan. La maquinaria, como les decía, si es un proyecto nuevo, es mucho más fácil de tomar decisión sobre qué maquinaria se va a emplear. Y si ya se tiene en un proyecto continuo, se tiene la maquinaria, o si es propia o si es de otros de proveedores, pues también se determina con qué dimensiones se va a trabajar. Si de repente se va a migrar a una explotación de lo que era breasting a taladros largos, entonces se va a tener que decidir sobre maquinaria nueva. O si de repente se va a ampliar las secciones y se va a tener que solicitar maquinaria de mayor capacidad de acarreo, entonces se va a renovar flota o se va a pedir que se cuente con una nueva maquinaria, ¿no? La cantidad de personal igual es un determinante también para poder gestionar las operaciones de manera continua, y el conocimiento es el nivel de, de, de competencia técnica que tienen los colaboradores. Esto muy comúnmente se ve cuando se tiene pues minas que en algún momento eran convencionales y están pasando a ser mecanizadas, ¿no? Entonces, al ver este proceso de adaptación, el conocimiento tiene mucho que ver porque se tiene que darles las competencias tanto técnicas como evaluaciones, ¿no? Como cierta práctica hasta generar la, 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 la esperada habilidad o pericia que se debe tener, y ya pues sea una operación continua, ¿no? Y sin eventos sobre todo. Hablando de la caracterización geomecánica, que es un elemento de mucha importancia para la planificación, es que la información que va a diseñarse, va a generarse desde el área de geomecánica para la planificación, pues tiene que ser muy acertada. No puede ser una información
lanzada a la ligera o lanzada bajo un periodo de tiempo reducido, ¿no? Tiene que ser un informe bastante detallado, minucioso, y en algunos casos las mineras suelen recurrir a consultoras, ¿ya? Para de repente implementar ciertos cambios sobre su método de minado, porque es necesario que esta información no solamente salga de un estudio superficial, sino también de un soporte de cruce de herramientas digitales que también te den pues un sustento muy técnico sobre eh, el comportamiento del yacimiento y también de las cajas, ¿no? Esta información te va a determinar eh, tantos parámetros de control como sección en mayores aberturas, cuál es el límite máximo de tajo, el límite máximo o abertura máxima, ¿ya? Tiempo de autosoporte, qué diseño de sostenimiento se va a aplicar, qué parámetros, en qué volúmenes se va a tener que estudiar o costear, ¿ya? Para el presupuesto de sostenimiento y qué maquinaria se va a tener que emplear, ¿no? Entonces, al entender que la información geomecánica va a darte ese alcance, pues la planificación se, se genera mucho más adherente, ¿no? A la realización, a la ejecución real. Ahora, toda esta información que se viene conversando, que se viene revisando, ¿ya? Tiene un objetivo común, ¿no? Que va a ser siempre el desarrollo sostenible. El desarrollo que hoy conocemos viene dado pues por los estándares de responsabilidad en diferentes aspectos. El aspecto de las personas, nosotros nos preocupamos en la industria de que todas las personas tengan igualdad de trato, igualdad de valor, ¿ya? Y que tengan pues esa posición de también dar soporte a la organización y también sumen a la comunidad, ¿no? Por el lado de planeta, vamos a ver pues los recursos tanto del ecosistema, ¿no? Que no se contaminen los ríos, la vegetación, también la fauna, que todo ello mantenga y perdure en toda la vida de la mina, ¿ya? Y si existen pues proyectos muy cercanos a un ecosistema bien abundante, bien nutrido, pues se tiene que respetar todo tipo de vida, ¿no? Por el lado de alianzas es que se tiene que generar crecimiento, no solamente cultural, sino también crecimiento social, crecimiento de desarrollo técnico, ¿ya? Para las personas, para los hijos de quienes están ahí creciendo en la zona de influencia, y se tiene que hacer seguimiento a ese cumplimiento, ¿no? Por el lado de la paz, pues se tiene que velar por la justicia, de que no haya desacuerdos, lo que sea pactado se respeta, ¿no? Y que todo sea inclusivo, ¿no? Y por el lado de la prosperidad, pues que sea continuo en el tiempo, mientras se tenga mayor soporte del lado de la minera, ¿ya? Del lado de la planificación, del lado de la operación, pues también por el lado de las comunidades, de todos los stakeholders que están aquí inmersos en la operación, pues también se genere cierta tranquilidad, ¿no? Ahora, los planes de minado vienen dados por 3 horizontes. Esto lo cogí de un colega, también como de una exposición que me pareció muy interesante, ¿ya? Los horizontes vienen pues de largo plazo, ¿no? Que puede alcanzarse entre el año hasta los 5, 10, 15 años, donde vamos a abarcar pues capacidades de planta, cantidades de mano de obra, capacidad de equipos, el método de minado, la ley de mineral, la capacidad de inversión y la variabilidad del precio de los metales. Entonces, el largo plazo
o el planeamiento a largo plazo vienen a formar pues ciertas variables de decisión que se encuentran abiertas, ¿no? Ello permite de que se pueda modificar en algún periodo, ¿no? Se pueda generar cierta robustez en los parámetros de minado, o también pues esta flexibilidad te puede determinar pues un cambio en la metodología, ¿no? Los planes a mediano plazo, que son pues en menor tiempo, ¿no? Entre 1 a 6 meses, ¿no? Se establece más para actualizar el plan de minado. También dan información sobre el plan de largo plazo, pero se definen pues metas de producción en cierto periodo, ¿no? Y por último, los planes de minado a corto plazo son los que mayormente están ya muy determinados. Ellos tienen menos flexibilidad y se determinan pues en periodos de un día, de una semana, ¿no? El plan que se puede hacer en el reparto de guardia, por decir, es un plan de producción al periodo de corto plazo que se tiene que aspirar a cumplir, ¿no? Cuando ya se tienen determinadas estos 3 tipos de dimensionamiento de planes, lo que se aspira ahora es a revisar la estructura del ciclo de minado. El ciclo de minado, en su momento, se comentó que viene dado entre las etapas de planificación, pero si entendemos un poco más de los diseños, de cómo se está trabajando, ya que se ha recurrido a información geológica, información geomecánica, información de inversión, ¿no? De dimensionamiento de flota de equipos, mano de obra, competencias. Entonces ya tenemos que diseñar, pues, en la etapa de perforación, mallas de voladura, equipos con los que se va a trabajar, equipos de carguío con los que se va a cargar el explosivo, ¿no? Equipos también con que se va a tener que alcanzar de repente a cierta altura. El modelo que estamos viendo en esta lámina es pues para un tipo de secciones de 4x450, pero cuando existan dimensionamiento más amplio, o sea, alturas de hasta 5 o 6 metros, pues ya tenemos que contar de repente con otro tipo de maquinarias, con otro tipo de alcance, ¿no? Inclusive, cuando esto es menor, ¿no? Para dimensiones menores, quizá tener que evitar que sean tantas maquinarias, porque en lugar de generarte dinámica en la operación, lo que te va a hacer la maquinaria es generarte mucho monóxido, ¿no? Dentro de un espacio confinado. Entonces, esto va muy propio al dimensionamiento de la mina, de cómo se va a trabajar. En la etapa de desate, la norma pues te exige hoy por hoy que a mayor de 350 se tenga que realizar, o 350 metros de altura, se tenga que aplicar el desate mecanizado. Entonces, la maquinaria que se tiene que implementar ahí, ¿no? Tiene que permitirte este tipo de actividades por ser una obligación legal, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer la mina es estructurar muy bien su diseño. Y así como vemos en esta lámina, el ciclo de minado, pues, no solamente corresponde a un estudio de parámetros numéricos, sino también de parámetros legales, de parámetros técnicos, porque si mi yacimiento, que, que puede ser de repente a potencias de 80 centímetros, no me va a permitir tener tanta maquinaria, ¿no? O no me va a poder exigir de repente que se implemente demasiados equipos, ¿no? Entonces, esta relación entre el yacimiento y los recursos es bastante intensa, ¿no? Los equipos de sostenimiento, que también podrían ser mecanizados o podrían ser manuales todavía, que son las perforadoras neumáticas, o con sostenimiento mucho más pesado como el chopper, ¿no? También se puede hacer diseños en relleno, en este caso puede ser detrítico, puede ser hidráulico, mucho va a depender del grado de recuperación que le quieran dar a la mina, de la estabilidad que le quieran dar a la excavación, luego de generarse la abertura, ¿ya?
y del grado de seguridad, ciertamente, porque muchas minas que se nota pues que no han sido rellenadas en un grado o en un nivel de conformidad sobre el relleno, pues generan cierto colapsamiento a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y también se genera pues estas aberturas, estas subsidencias, porque hay un descontrol dentro del ciclo. Ahora, el ciclo de minado, lo que lo hemos visto muy rápidamente, es una oportunidad para entender que no es un proceso estático, ¿no? No es algo que si ya se diseñó la malla de perforación va a quedar tal cual, ¿no? Al contrario, el ciclo de minado te permite que a medida que pase el tiempo, todas las etapas o las operaciones unitarias que se han visto pueden ser modificadas, pueden ser mejoradas, ¿ya? O puedan ser modificadas en su totalidad, ¿no? Cuando existe una nueva implementación, un nuevo método, todo el diseño que existe y que podemos ver se elimina y se empieza a diseñar siempre guiado por un hiperbase o un hiper de línea base que va a ser pues una nueva orientación de controles, ¿no? ¿Ya? Entonces, toda modificación que se pueda gestionar en el ciclo, ¿ya?, viene a darse de manera abierta con información de que la planificación te permita hacer ajustes, cambios en búsqueda de la mejora continua. Otro tema muy indispensable es el tema de la ventilación. Y está normada también que la ventilación debe generarse bajo ciertos parámetros de control, entendiendo que todos los recursos que estén inmersos en la operación, como puede ser las personas, la cantidad de personas, pueden ser los motores de combustión dentro de mina, ¿no? El tema de explosivos, ¿no? Entonces estos parámetros te van a dar cierta exigencia a que la mina o el titular minero genere una planificación de ventilación y que sobre ello se exija una cobertura de aire. El aire necesario para la mina debe ser superior al 100%, y ese aire va a generarse, va a aperturar también un nuevo estudio muy específico que es la ingeniería de la ventilación. Los departamentos de ventilación de las minas aportan con mucha información porque también se basan en simulaciones, tanto con software como herramientas de campo que les va a permitir pues hacer un cálculo, ¿no? Si de repente, por no contemplar este parámetro de control en aspectos de ventilación, el inversionista o la mina decide comprar cierta maquinaria y cuando una vez que se realiza este estudio, ¿no? Eh, puedes, puedes generarte pues que tu combustión sea más alta que lo que estás inyectando de aire como caudal, ¿no? Entre minas. Ahora, también el estudio de ventilación viene a darse por un soporte técnico en capacidad de energía, ¿ya? Por la parte también de información termodinámica, la información que va a resultar de la temperatura, ¿no? Variabilidad en temperatura de la mina, porque no todas las minas hacen calor como suele escucharse, ¿no? Al interior, sino también hace mucho frío. Entonces, este estudio pues ya apertura otro nivel de conversación, pero en general es algo que se tiene que contemplar dentro de la planificación de una mina, ¿no? Si nosotros descuidamos este aspecto, podemos cometer errores de repente en el nivel de ejecución. Ahora, los indicadores de productividad vienen dados de lo ya conversado y ya explicado dentro del ciclo de minado, ¿no?, que te van a dar ciertos parámetros de alcance, ¿no? Los indicadores te dicen, este es el diseño y este diseño de tope lo deberíamos de revisar día por día. Los indicadores que son operativos en este caso, te indican cuánto es lo máximo de explosivo que debería utilizar, que es lo comúnmente llamado factor de potencia.
qué es de repente lo máximo que podría yo rellenar en un tajo detrítico, ¿no? Que pueden ser pues los metros cúbicos de relleno alimentado al tajo vacío. O que también cuánto es el ciclo de la vida de la mina, ¿no? ¿Ya? También de una mina o puede ser de un bloque de mineral. Entonces, estos indicadores justamente son quizá la parte final de la planificación porque te van a dar parámetros de control. A donde ya tiene que trabajar la parte operativa o la parte de ejecución es que estos indicadores se deben de respetar. Como les decía, no todo está escrito en piedra. En la planificación pudieron haber ciertas modificaciones y la dinámica es que se tienda siempre a mejorar, entonces los indicadores también se tienen que mejorar. Los indicadores no solamente van a estar ahí para revisarlos, sino también para encontrar desviaciones y aplicarle pues de repente niveles o planes de acción, ¿ya?, que te van a permitir evitar desvíos, ¿no? Por último, están los indicadores económicos, que una vez que se haya revisado los indicadores operativos y se están respetando, los indicadores económicos más vienen dados por la parte de los costos incurridos o gastos incurridos en cada etapa, ¿no? Puede ser en la etapa de procesos operativos, como también se ve acá en la lámina, que son ya eh, desde el proceso general, ¿no? Desde la etapa de eh, movimientos en seguros, movimientos en energía, en gastos diversos o en transporte, ¿no? Los indicadores económicos eh, que no solamente son los que se representan aquí, sino también pueden ser el balance general, el flujo económico, ¿no?, mes a mes, ¿ya? El costo de operación diaria, el costo de minado, el costo de avance, ¿no? Entonces, esos indicadores pues te van a dar a reflejar cuál es el gasto que se está generando en la operación y lo que se concluye, ¿no?, dentro del plan de minado. El plan de minado ciertamente acaba con el cierre de mina, pero en la etapa previa, los indicadores económicos son los que te determinan pues la decisión de inversión o no. Ciertamente los indicadores económicos son muchos, ¿ya? No lo estoy pasando a numerar, pero son de vital importancia conocerlos, ¿no? Es muy importante saber que estos indicadores, como la tasa interna de retorno, ¿ya?, el valor neto o la rentabilidad esperada, ¿ya?, te van a determinar pues la decisión de inversión o no en la planificación. En proyectos continuos, lo que hacemos es generar siempre un parámetro de valor costo-operación, ¿no? Costo de desarrollo, por etapas podríamos decir costo de relleno, costo de sostenimiento, ¿no? Y se da siempre en dólares por tonelada. Entonces, estos parámetros nos ayudan a nosotros a gestionar los gastos en función al límite de gasto, ¿no? El presupuesto que se estructura entre noviembre, octubre, para el siguiente año, viene dado siempre del histórico, ¿ya? Y a donde siempre se aspira por la naturaleza del negocio, es que se reduzcan siempre los costos operativos, ¿no? Por último, quería darles un último alcance para entender qué es optimizar la rentabilidad. De cierta forma, muchas mineras, como el caso del ejemplo que les hacía de cuando existe crisis, las empresas lo que suelen es tomar decisiones sobre los costos administrativos, ¿no?, y tomar ciertos ajustes y también al costo operativo, ¿ya? Pero algunas empresas erróneamente piensan que la rentabilidad es maximizar los ingresos del proyecto, o sea, vender más. Deberíamos ver ese lado, pero también no descuidar la parte de los gastos, ¿no? Porque tampoco es minimizar los costos, o sea, me ahorro de repente en comprar cierta maquinaria o evito tomar cierta decisión de compra y estoy pensando en que eso es rentabilidad. Pues no, se tiene que buscar siempre entender sobre los costos, los gastos y los
ingresos, ¿no? O sea, las ventas sobre los gastos. Entonces, entendiendo esa relación existente, si yo puedo generar mayor ingreso y tengo que reducir menor gasto, ¿ya? Tendríamos nosotros que entender que ahí estamos realizando una optimización de recursos que también se va a reflejar en los indicadores, ¿no? Los indicadores de operación. Porque sabiendo que estoy generando o gestionando cierta rentabilidad, no solamente voy a generar utilidades, sino también voy a darle estabilidad a los colaboradores, a la comunidad, voy a darle mayor tranquilidad a las familias, voy a darle mayor grado de confort a los inversionistas, y esto pues también repercute mucho en el factor de seguridad, ¿no? Cuando se tienen mayores utilidades, existe cierto colchón para poder invertir en tecnología, en innovación, en controles ya mucho más avanzados. Hoy por hoy se puede ver en las nuevas innovaciones, ¿no? En la innovación que existe en minería. Ya se tienen herramientas digitales, herramientas de control en aspectos de fatiga, herramientas muy avanzadas para drones, ¿no? Para control, entonces, que te van a hacer eh, reducir la exposición de los colaboradores y a la vez te van a generar pues mayor conocimiento, ¿no? Entonces ahí es donde se va a dar cierto grado de rentabilidad cuando ya se tiene pues aplicando este tipo de herramientas. Bien, Juan, si existiría alguna consulta, estoy atento. Bien, muchas gracias al ingeniero Elvis por la sesión del día de hoy, y estamos en la parte final. Y la invitación, ¿no? A los que están conectados a través de las redes sociales, si tienen alguna pregunta, es el momento de escribir en la caja de comentarios, ¿ya? Mientras ello, vamos a aprovechar rapidito también para brindarles información de la certificación. A ver, saludos también para Giovanni Quito, que está en las redes sociales. A ver, en instantes iniciamos el tema de, perdón, información sobre cómo adquirir la certificación. En su defecto, ingeniero Elvis, creo que para ir terminando, creo que tenemos unas 4 preguntas, ¿no? O para ir finalizando la sesión. Sí, ahora sí. Ujú. Bien, ingeniero, entonces vamos finalizando la sesión. Ahí nos comentan también por Zoom, Albornoz Estrada Neiger, sobre la excelente ponencia del día de hoy. Ingeniero Elvis, ¿cuál sería en su defecto la conclusión sobre el tema desarrollado el día de hoy? Bien, nosotros, los mineros, solemos entender que la responsabilidad de la planificación le vamos a asignar al área de planeamiento, ¿no? Porque el planeamiento y geología tienen pues las herramientas, los profesionales, y también van a tener toda la competencia para realizar la planificación. Sin embargo, deberíamos de entender que la planificación depende de todos los protagonistas, del minero, que es quien va a dar información histórica, información relevante de los procesos, como se dice, la carnecita de la información. También va a depender del metalurgista, ¿ya? Porque es quien va a tratar el mineral, va a procesar el mineral, ¿no? Y lo va a volver mucho más económico. Va a depender también del personal de mantenimiento. Entonces, entendiendo que todos juegan un papel muy importante, la sugerencia a las organizaciones es que la planificación llegue a niveles de integrar todas las áreas, no en planeamientos separados, no en planeamiento de mantenimiento o en planeamiento de seguridad, ¿no? Sino hacer un planeamiento
bien integral de todas las áreas que te determina, pues, al final, el presupuesto y los indicadores a donde quieres llegar, ¿no? Indicadores como cero accidentes, por decir. Indicadores como el costo operativo, que puede ser 10, 12 dólares por tonelada. Entonces, estos parámetros van a ser alcanzados mejor por el ejecutor o el especialista en la disciplina, no solamente por el superintendente de planeamiento o por el superintendente de geología, ¿no? Y otra recomendación es a quienes estamos relacionados mucho a esta industria, pues entender que la inversión en tecnología, en innovación, pues no es un gasto, ¿no? Ya hay muchas herramientas digitales que existen en el mercado que a veces por ver el precio decimos es muy caro, ¿ya? Pero no le entendemos en realidad la funcionabilidad de este elemento. Entonces, ciertas decisiones empresariales se toman en función a reducir gasto porque el componente sugerido era muy alto, porque alguien lo sugirió. Entonces, habría que entender muy bien de dónde parte la sugerencia o la recomendación y cuál va a ser la funcionalidad de este elemento, ¿no? Entonces, veamos siempre, estemos atentos siempre a la actualización, qué innovaciones existen en parámetros de control de seguridad, control de riesgos, control de análisis de modelamiento topográfico. Entonces, entendiendo qué existe en el mercado, decidamos pues, las inversiones, porque esto nos van a ayudar a tener una planificación segura y no vamos a estar de repente a mediados de año decidiendo una compra, una inversión, porque en su momento no lo hemos hecho, ¿no? Ese es de repente un alcance para quienes estamos muy relacionados a la industria, Juan. Bien. Mi ingeniero Elvis, muchas gracias por la parte final en esta sesión desarrollada con el tema modelamiento y planeamiento de minado. Nos estaremos reencontrando en la próxima transmisión programada